Tome su asiento por un segundo. Y quisiera hablar un poquito sobre algo que se llama culpa. La culpa. Oh, la culpa es una emoción humana sumamente compleja. Los psicólogos dicen que la culpa es una emoción social, porque está siempre en relación con un otro, ¿sí? En relación a las reglas que una sociedad impone, en relación a las formas que hay que guardar. Cuando no las guardo, entonces surge esta emoción que se llama culpa. La culpa siempre implica una responsabilidad. Soy responsable de haber hecho algo malo, o soy responsable de no haber hecho algo que tenía que hacer. Y la culpa suele ser para nosotros como una papa caliente. Entonces necesitamos como irla echando. ¿Vieron que me echó la culpa? Le eché la culpa. Yo no tengo la culpa. Es como vamos pasando la pelotita porque no queremos hacernos cargo de esa papa caliente. Y los padres suelen utilizar mucho la culpa para moldear y educar a sus hijos. Algunos padres se exceden y utilizan la culpa para manipular a sus hijos. Muchas veces los padres hacen amenazas raras. Conozco un caso donde la amenaza era siempre: hago algo mal, me voy a pegar un tiro. No es gracioso, porque eso genera una culpa tremenda, porque entonces no podés hacer nada mal, porque la vida de el otro, que en ese caso es tu adulto responsable, padre, madre o quien sea, está en riesgo con lo que yo hago mal. Y entonces empezamos a incorporar una gran culpa, ¿sí? Pero como les decía, esta culpa es como una especie de papa caliente y nunca la queremos tener encima. Voy a hacer un paréntesis, que no lo tenía pensado, pero recién mientras Sebastián oraba, me vino también. Porque como la culpa necesitamos echársela a alguien, a veces cuando pasa algo que no tiene explicación y no hay nadie a quien echarle la culpa, entonces le echamos la culpa a Dios. Por eso hicimos esa oración perdonando a Dios. ¡Ay, qué herejía! ¿Cómo se va a perdonar a Dios? Es que, mira, si le echaste la culpa, perdónalo. Es así. No porque Dios haya cometido un pecado, no porque Dios tenga la culpa, pero vos se la echaste. ¿Viste? Te sacaste la papa caliente y dijiste: es tuya, sos vos el culpable. Entonces, qué bueno que vos puedas perdonarlo. Generalmente nos pasan las situaciones que no tenemos explicación. Entonces a alguien hay que echarle la culpa y Dios parece estar ahí como dispuesto. Puede que a usted le parezca medio herético que hayamos hecho ese tipo de oración, pero yo le aconsejaría que usted profundice en ese tipo de oración si hay cosas por las que usted culpa a Dios. Porque además lo que sucede cuando nosotros culpamos a Dios es que también nos sentimos culpables por culpar a Dios, ¿sí? Entonces perdone a Dios y se saca la culpa de encima usted también. Ahora, la culpa, como decía, es una emoción compleja en el hombre, y las emociones son neutras, digamos, no son ni buenas ni malas. Depende para qué estén, pueden ser positivas o negativas. Entonces podemos nosotros decir que la culpa también no es ni buena ni mala. Acá tengo que hacer un paréntesis, porque la culpa es algo que nos hace a veces tan mal que Jesús dio su vida en la cruz para librarnos de la culpa. La redención es eso, sacarnos la culpa. Ahora bien, entonces, ¿cómo es esto de que no es ni buena ni mala? Bueno, uno podría pensar que a veces la culpa tiene una función que es positiva, ¿sí? ¿Vieron? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, genera cierta sensación de culpabilidad, ¿sí? Positiva. ¿Por qué positiva? Porque lo que me permite esa sensación de culpabilidad es arrepentirme. Y una vez que me arrepiento, entonces puedo pedir perdón. Y una vez que pido perdón, soy liberado de esa culpa. Claramente puede ser positiva la culpa cuando nos lleva a buscar reparar lo que hicimos mal. La culpa puede ser positiva cuando nos ayuda a darnos cuenta de que hicimos algo mal.
o cuando nos indica de que no hicimos algo que deberíamos haber hecho. Entonces tiene una función positiva mucho más ligada a la responsabilidad. Me hago responsable de esto que hice mal y en tanto que soy responsable, ¿sí?, puedo repararlo. Pero Dios quiere liberarnos de la culpa. Entonces, ¿cómo es? Digamos, si la culpa es buena, estoy diciendo que tiene un lado positivo, ¿por qué Dios quiere liberarnos de la culpa? Si la culpa es buena, otra pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo nos hace sentir como un poquitito de culpabilidad ante un pecado cuando nos convence de pecado? Porque la única forma de ser libre de la culpa es reconociendo esa culpa. Cuando yo cometo un pecado, si no reconozco ese pecado, entonces no puedo pedir perdón por eso. Bueno, el Espíritu Santo suscita esto justamente para liberarnos de la culpa. Mire, hay que hacer una distinción. Yo me gusta hacer siempre esta distinción. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Esto es, genera en nosotros este sentimiento de que hay algo que no estoy haciendo bien, por lo cual tengo que arrepentirme y generar entonces un cambio. El diablo tiene una metodología que pareciera parecida, pero es muy distinta, porque es diabólica. El diablo nos acusa de pecado. El Espíritu Santo nos convence. Es como si te hiciera ver, che, mira, esto a vos no te está haciendo bien. ¿Qué tal si lo cambiamos? El diablo te acusa, te dice, mirá lo que estás haciendo. Sos una porquería. Porque además de que sos una porquería, no querés salir de esa situación y te acusa. Pero nunca te da el pie para arrepentirte, nunca te da el pie para salir. Esa es la diferencia. Entonces, la culpa puede ser muy positiva, justamente porque suscita en nosotros el arrepentimiento, y el arrepentimiento hace que nosotros podamos confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y purificarnos de toda maldad. Confesar acá, en el texto, tiene el sentido de reconocer. ¿Viste? Confesar, decir, yo hice esto, es reconocer, yo hice esto y esto me hace mal. Entonces, dejo de hacer. Perdóname, Señor, vos sos fiel para perdonar, Dios me perdona, listo, chau culpa. ¿Sí? Así parece sencillo, no funcionamos así. Somos un poquito más complejos. Pero básicamente debería funcionar así. Pero hay otro tipo de culpa, que uno podría llamar una culpa negativa, que tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad, el complejo de culpa. Es una culpa persistente, ¿sí? Es esa culpa que persiste todo el tiempo. De hecho, hay muchas personas que van, se confiesan de un pecado, el cura los absuelve, claramente Dios los perdonó, y en vez de salir libres, salen igual sintiéndose culpables. Y entonces vuelven y lo vuelven a confesar. Y así, y una vez, y otra vez, y otra vez, nunca se liberan de esa culpa. Pero Dios no los perdonó ya. Y entonces, ¿qué hacemos sintiéndonos culpables de vuelta por lo mismo? Porque la palabra de Dios dice que Dios, con nuestros pecados, cuando los perdona, lo que hace es tirarlos al fondo del mar. Es decir, nunca más los saca en cara. No te dice, mirá, Walter, que yo, No. Si el Señor me tuviera que sacar a mí en cara toda mi lista de pecados, yo sé que el Señor es eterno, pero le llevaría mucho tiempo. Mucho. Ahora, cuando Dios nos perdona, lo que hace es declarar una amnistía sobre nosotros. Ustedes saben, amnistía tiene una raíz griega que es la misma raíz que la palabra amnesia. ¿A qué le suena eso? Amnesia. Cuando Dios te perdona, no se acuerda. Se olvida, amnistía, te perdoné, ya está. Lo pasado pisado, decíamos cuando éramos chicos, Dios dice lo pasado enterrado. Ya está, no me acuerdo. Y entonces si vos volvés a confesarte el mismo pecado que Dios ya te perdonó, Dios ni sabe ya de qué le estás hablando, porque se olvidó. Ahora, literalmente es así, cuando Dios nos perdona de algo, literalmente no lo recuerda nunca más.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué me sigo sintiendo culpable? ¿Es que el perdón de Dios no es tan efectivo? El complejo de culpa lo que hace es poner una carga sobre nosotros. Y es una carga persistente que nos oprime. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados, cargados, agobiados, que yo los aliviaré. Así que esa carga nunca viene de parte de Dios. Les cuento algo cortito y ya vamos a orar por esto. Pero hace muchos años, como, no sé, más de 20. Estoy viejo. Sí. ¡Ey! Ya cuando uno dice hace más de 20 años... Vos nunca, vos estás siempre joven. Pero mire lo que pasó. Estaba en el centro con unos amigos. Una amiga mía tenía una bebé, así, más chiquitita que Balti. Y iba en el changuito. Y estábamos cruzando por... Bueno, entonces no lo digas así. ¿Viste? El público se renueva, dice Mirta. Estábamos por cruzar ahí justo frente a la municipalidad, en Irigoyen, Casiluro. Entonces me dice, yo venía, me había dado el changuito para que yo lleve a la bebé en el changuito. Entonces vamos a cruzar la calle y yo, en vez de esperar el semáforo y cruzar por la esquina, que es por donde corresponde, crucé a mitad de cuadra corriendo con un changuito, con un bebé adelante, con el semáforo en verde, y un auto le pasó así al changuito. Por supuesto, la mamá no me volvió a prestar el changuito. Por lo menos no en ese tiempo. Pero empecé a sentirme tan culpable porque, gracias a Dios, por 1 milímetro, el changuito siguió intacto y la bebé ahí también. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese corrido un poco más rápido? Y entonces comencé a sentir una gran culpa y, por supuesto, le pedí perdón a la mamá de la nena y al papá, y me perdonaron. Y también le pedí perdón a Dios porque dije, puse en riesgo la vida de esta criatura. Pero durante años, hasta hace unos retiros atrás, Dios me sanó de eso. O sea que por más de 15, 20 años, yo pensaba, solamente pensaba en ese hecho y me venía como un escalofrío y unas ganas de llorar que se llama culpa. Me sentía totalmente culpable. Ahora, claramente, los padres me habían perdonado porque seguimos siendo amigos y hoy en día se ríen del suceso. A Dios gracias. Claramente Dios me había perdonado porque yo le fui a pedir perdón, Dios me perdonó, listo, se olvidó, ya está, no se acuerda. Si yo voy y le cuento, Señor, ¿te acordás del pecado? Te quiero pedir perdón de ese pecado. No sé de qué estás hablando. Entonces, si Dios me había perdonado y mis amigos me habían perdonado, había alguien que no me había perdonado. Yo. Porque a veces lo que hace el complejo de culpa es que nos sintamos culpables todo el tiempo y entonces nos damos con un garrote todo el tiempo. ¿Saben qué? La culpa puede estar ligada a 2 cosas. Primero, al narcisismo, a uno mismo. Es decir, yo me siento muy culpable porque fallé y como no puedo aceptar esa falla, me tengo que culpabilizar. ¿Cómo yo voy a fallar? ¿Sí? Entonces, me culpo. ¿Por qué? Porque fallaste. Tendrías que haber sido perfecto y no lo fuiste, culpable. Nadie es perfecto, así que no se culpe. La otra forma en la que actúa la culpa es ligándose a hábitos destructivos. Es decir, si soy culpable, entonces me castigo. A veces me doy cuenta conscientemente y a veces no. Pero necesito castigarme. ¿Por qué? Porque soy culpable. Tenemos pianista nuevo. Y entonces surgen un montón de hábitos como los que ustedes tienen ahí, muchos, que lo que hacen es irnos destruyendo de a poco. Y entonces uno dice, sí, yo sé que me destruye. No, me está matando. Tengo que dejar porque cáncer de pulmón. Y así seguimos. Y vos le decís, ¿por qué no dejás? No puedo. ¿Sos consciente? Sí. ¿Sos consciente de que eso es peligroso? Sí. Y no puedo. Gordo, a vos te ponen 3 kilos de carne ahí, ¿qué me vas a decir? Me dice el que fuma a mí. No puedo. Bueno,
Ah, sí, yo esa la tuve que marcar. La de la glotonería. 4 marcas, todo. Ahora, yo tengo una carga encima. ¿Cómo me libero entonces de esa carga? Porque Dios ya me perdonó, entonces esa culpa que era positiva, que me hizo sentir un poquitito culpable, ya se fue. Los demás me perdonaron, así que no ponen un juicio sobre mí. Me libero perdonándome a mí mismo. Entonces, déjeme decirle algunas cosas. Puede que le parezca un poco negativo mi mensaje, pero déjeme decirle, no todo lo que hagas va a salir perfecto siempre. No todo lo que hagas va a salir perfecto siempre. No podemos, porque vos no sos perfecto. Y eso es parte de lo que somos. Ah, entonces el gordo está diciendo que yo haga lo que quiera, total no soy perfecto. No, no está diciendo eso el gordo. Lo que está diciendo es que a veces te pones una exigencia demasiado alta a vos mismo y esa exigencia te supera. Entonces hay que ser un poco más coherente con las exigencias que nos ponemos. Pero además, lo que hay que hacer es confiar en la gracia de Dios. Confiar en que Dios puede hacer una obra maravillosa en mí. Aceptar mis propios límites implica aceptar a un Dios ilimitado. Yo soy limitado. Entonces, la verdad, perfecto no me va a salir. Pero tengo un Dios que es ilimitado y que puede hacer que esto, que para mí es imperfecto, sea algo maravilloso. Él lo puede hacer. Entonces, hay muchas de estas cosas que hay en nuestro corazón. Por eso, yo le diría, si usted siente una culpa excesiva, que llamamos complejo de culpa, si siente una carga tremenda, a veces sentimos la carga de que no pudimos evitar la fatalidad. ¿Viste? Lo pensás, ¿eh? Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo lo hubiera acompañado, si yo le hubiera dicho que no. La fatalidad no se puede evitar. Entonces me parece, mi amigo, que es hora de que usted deje de culparse. Que Dios lo libere de ese peso, de una culpa que lo atormenta, de la cual ya Dios lo perdonó. Si usted tiene pecados que no confesó al Señor, entonces la culpa nos tiene que ayudar a arrepentirnos. Ahora, si lo que usted tiene es culpa por algo que usted no pudo evitar, por algo que usted no pudo hacer, por algo que usted no llegó a hacer, entonces déjese de culpar ahora, porque el Señor ya lo perdonó. Así que vamos a orar por un segundito en esta línea. Señor, te pedimos que vengas ahora sobre nosotros, que vengas, Señor, a nuestro corazón, que toques, Señor, en esta hora nuestras emociones. Señor, y en esta hora, vos que sos el que ha venido a liberarnos de la culpa, tu palabra dice que en Cristo Jesús no hay condenación. En esta hora, Señor, declaramos esta tu palabra. En Cristo Jesús no hay condenación. Dígalo, en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús no hay condenación. Por eso en esta hora, Señor, traemos delante de tu presencia nuestras culpas. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados. Señor, y si hay en nosotros ese sentimiento de culpa persistente, vení ahora con tu mano poderosa a sanar nuestro corazón. Vení ahora, Señor, a
a traer paz sobre nosotros. Y en esta hora, Señor, venimos delante tuyo sabiendo que para vos nada es imposible. Muchas veces nosotros hemos dicho y enseñado que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Perdonar es una decisión. Y a veces con los demás, cuando nos hirieron los demás, nos cuesta un poco, pero los perdonamos. Pero con nosotros nos cuesta un poquito más. En esta hora yo la invito a que tome la decisión de perdonarse. Y pueda decir ahora junto conmigo: Señor Jesús, en tu nombre me perdono. En tu nombre me perdono. Y recibo de vos, Señor, la gracia, el perdón, la libertad que viene de vos. Oh, santo, santo, santo Señor, traemos delante de tu presencia todo lo que hay en nuestro corazón. Señor, las cargas que por años y años hemos llevado, las traemos ahora, Jesús, delante de tu presencia y aplicamos tu sangre preciosa sobre nuestras vidas. Señor, que en esta hora, por tus llagas preciosas, nuestros corazones sean sanados. Seamos por tu preciosa sangre liberados ahora de toda culpa. Señor, y en tu nombre tomamos autoridad sobre todo hábito destructivo. Señor, sobre todo hábito destructivo que viene a destruir nuestro corazón y aún nuestro cuerpo. Tomamos autoridad, Señor, sobre todo vicio. Señor, y en tu nombre lo echamos fuera. Y recibimos de vos la gracia, el poder, la unción para contraer ahora hábitos saludables, hábitos que nos hagan bien a nuestro corazón, a nuestra alma. Señor, ponemos delante de tu presencia esas situaciones de nuestra historia que han venido a nuestra memoria en estos momentos, en las que nos hemos sentido culpables. Traemos ahora, Señor, delante de tu presencia esas situaciones y te pedimos, Señor, que vos vayas en tu poder a esa situación, vayas en tu poder, Señor, a ese momento y tu sanidad fluya ahora, librándonos de toda culpabilidad, librándonos, Señor, de toda carga. En esta hora, Jesús, dejamos a tus pies la carga de nuestras culpas. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Tócanos, Jesús, en esta hora. Toca nuestros corazones. Sana, Señor, todo dolor. Sana, Señor, toda culpabilidad. Rompe, Señor, en esta hora toda atadura, toda adicción, todo vicio. Sea roto ahora, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tu gracia nos alcance en esta hora. Reciba la libertad que viene de Jesús. Reciba la libertad que de Dios viene. Reciba la paz que Él trae a nuestro corazón. Cuando le llevaron a esa mujer que había sido sorprendida en adulterio, la tiraron ahí. Se sentía culpable ella también. Había metido la pata. Nunca nos cuentan bien cómo era la historia de la mujer, pero había metido la pata, eso sabemos. Y entonces los que
llevaban a la mujer, movidos por el acusador de nuestros hermanos, la acusaron. Y pasa toda la escena, ya todos ustedes conocen la escena. Pero Jesús le hace una pregunta. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Se habían ido. Y entonces, después de la pregunta, que la mujer no puede ni responder porque miró así, Jesús le dice, yo no te acuso. Yo no te acuso. Yo te perdono. Yo te renuevo. Yo te fortalezco. Lo que le dice es, yo no te acuso. Levantate, andá y no peques más. Te doy la fuerza. Te perdono. Te bendigo. Recibí en esta hora la misericordia de Dios sobre tu vida. Recibí en esta hora el amor de Dios, que todo lo sana, que todo lo restaura, que todo lo renueva. Te adoramos, Jesús. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia. Bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú no defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú no te tardarás, tú no defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Señor, sánanos aún del enojo, de la ira, de la violencia nuestra interior, de la rebeldía. Sánanos, Señor. Queremos ser mansos y humildes como tú lo eres. Sánanos, sánanos. Quita de nosotros todo tipo de violencia. Aún la violencia verbal, Señor, que con palabras finas y sutiles, como alfileres, como agujas, como puñales, clavamos muchas veces en nuestro propio corazón y en el corazón ajeno. Líbranos en esta hora, Señor, líbranos. Sánanos, libéranos, Señor. Quita de nosotros la carga en nuestro corazón y en nuestra mente. Aún, Señor, toma el control del cansancio que sentimos, del sueño, de la pesadez, de la incomodidad. Toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Nos abrimos, Señor, a las bendiciones que tú traes sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús.